Eso es un sí. Bien. Bueno, buenos días a todos. Matías Pulari mi nombre. Hoy vamos a charlar un poquito sobre el secundarismo óseo vertebral, un poco de actualizaciones sobre lo que es la clasificación, sobre todo, y el tratamiento. Los objetivos entonces del Ateneo van a ser dos palabras básicas sobre la anatomía vertebral: clasificar las metástasis espinales, lograr una estratificación completa del paciente para poder lograr después un mejor tratamiento y mencionar ciertas alternativas terapéuticas, sobre todo en abordajes mini-invasivos, que es lo que nos preocupa hoy. Bueno, anatomía básica de la columna vertebral. Recordamos, toda vértebra tiene un cuerpo y un macizo apofisario, como vemos en las imágenes, ¿sí? Donde tenemos el cuerpo hacia anterior, todo el macizo apofisario hacia posterior, la médula espinal en el centro, ¿sí? Recordamos la articulación cigapofisaria o articulación facetaria, que es la unión de las apófisis articulares, junto con la apófisis espinosa y la transversa. Los diferentes tipos de vértebras según el segmento. Cada vértebra, recordamos que tenía una característica en particular. Hacia la izquierda vemos característicamente la vértebra cervical con las apófisis, con los forámenes transversos por donde va la arteria vertebral, y la apófisis espinosa bifurcada. En esta imagen vemos una vértebra tipo torácica, característicamente con la articulación para las costillas, como vemos acá y como vemos acá, y una vértebra lumbar tipo, donde tenemos la lámina, la apófisis transversa y las facetas articulares bien marcadas. Metiéndonos ahora de lleno en lo que es el secundarismo óseo vertebral, ¿sí? La metástasis vertebral es la tercera en frecuencia por ubicación. Un 65% se ubican a nivel de la columna vertebral dentro de lo que es la estructura ósea, y de todas estas, casi un 10% va a generar una compresión medular. La diseminación es muy importante, ¿sí? Hay un plexo que se denomina plexo de Batson. Es un plexo que característicamente carece de válvulas, por lo que toda la presión retrógrada va a generar y va a aumentar sobre todo la diseminación hematógena. Por eso es la vía más frecuente de diseminación de metástasis a estos niveles. Y otra característica importante, como vemos, este plexo está en íntimo contacto con la parte posterior del cuerpo vertebral. Esto va a explicar sobre todo cuando veamos la clínica, cómo la sintomatología va a ser más que nada motora y no tanto sensitiva, porque si recordamos, todo el componente motor va por la parte anterior de la médula, ¿sí? Entonces, al generarse una compresión a este nivel, le va a afectar más la parte motora que la parte sensitiva. Otras vías de diseminación, además de la hematógena, la invasión local y la linfática. El origen primario de las metástasis en el sexo masculino suele ser pulmón y próstata por mucho, ¿sí? Casi un 80% reúne estos dos, mientras que en el sexo femenino mama y pulmón se llevan el resto. La clínica del dolor típico, la clínica del secundarismo óseo vertebral, el 75% de los pacientes nos va a consultar primeramente por dolor. Es un dolor, sobre todo nocturno, que aumenta con la movilidad, es un dolor bien mecánico, que también me puede generar un dolor radicular según el dermatoma que esté afectando. Más allá del dolor, los pacientes pueden consultar por primera vez ya con un compromiso neurológico. Como mencionaba antes, vemos en esta imagen, por lo general siempre que se ubican en la cara posterior del cuerpo vertebral, y por acá está bajando toda la médula con las raíces. Vemos cómo siempre se va a afectar primero la parte anterior de la médula espinal, que es lo que lleva la información bien motora. Otros signos de aparición también puede ser alteración de esfínteres, ya pensando en lo que es en lo que se conoce como una cola de caballo, y obviamente todos los pacientes nos van a referir que estos dolores y esta clínica afecta un montón lo que son las actividades de la vida diaria. La OSPINE realizó una clasificación del grado de compresión medular, ¿sí? Según la afectación de la misma, donde tenemos tres tipos, 1, 2 y 3. La tipo 0, 1, 2, 3. La tipo 0 es un grado de compromiso simplemente intraóseo, que no afecta la médula. La tipo 1 se divide en tres grados, como vemos acá, 1A, 1B y 1C, según afecte o no el saco dural y la médula espinal.
La tipo 2 ya tengo un grado de compresión medular, sin embargo, se permite ver el líquido cefalorraquídeo, mientras que la tipo 3 vemos como el grado de compresión es tal que en la imagen líquido cefalorraquídeo ya casi no voy a encontrar. La primera clasificación que aparece en los libros es la clasificación de Tomita, que nos habla de una clasificación bien anatómica y bien vertebral. En base a esto, tanto la parte de los cuerpos como los pedículos es la ubicación más frecuente de las metástasis, y en toda la columna vertebral, a nivel toracolumbar, se lleva casi el 70%. Como vemos los diferentes tipos, del 1 al 7, yendo en progresión, la tipo 1 está la metástasis solamente ubicada en el cuerpo vertebral, en la tipo 2 ya tenemos extensión al pedículo, tipo 3 pedículo y lámina, en la tipo 4 ya se sale del compartimento vertebral y ya tenemos una extensión epidural, la tipo 5 con extensión paravertebral, en la tipo 6 ya tenemos vértebras adyacentes comprometidas, y en la tipo 7 ya tenemos diferentes vértebras múltiples no adyacentes. Un signo muy característico que nos tiene que hacer sospechar la presencia de metástasis en una vértebra es este signo radiográfico, que es el guiño de la lechuza, donde vemos claramente en esta imagen, en una imagen de frente radiológica, como este redondel que estoy señalando acá representa el pedículo, mientras que en esta imagen no está, ¿sí? Y acá también se ve claramente. Acá está el pedículo y acá no está. Este es un signo bien característico. Un signo tomográfico que también nos habla de lo que es metástasis espinal es este signo que está acá, que es el vacío intravertebral, que este vacío nos habla de una necrosis isquémica por colapso de la vértebra. Ojo, y no confundirse con este otro vacío, que en un momento lo mencionamos cuando dimos el ateneo de inestabilidad, que es el signo del vacío, donde este signo está a nivel del disco, no está a nivel del cuerpo. Esto es, ojo, para prestar atención. Acá vemos bien la diferencia. ¿Sí? Vacío intravertebral, es decir, por colapso de la vértebra, y este es el otro signo, que es un signo de inestabilidad. Y más, a nivel de resonancia, cuando hablamos de metástasis espinal, por lo general hay, la médula ósea se vuelve hipointensa en el T1 e hiperintensa en el T2. Por lo general los discos van a estar preservados tanto en el T1 como en el T2, y hay una captación del contraste a nivel del cuerpo vertebral en una resonancia con contraste. El primero en hablar sobre algún tipo de clasificación no meramente anatómica, sino también pensando en un tratamiento, fue Harrington en el 86, donde nos habla primeramente de un tratamiento conservador versus un tratamiento quirúrgico según el grado de compromiso del paciente. En aquellos pacientes que no tenían compromiso neurológico, o que tenían compromiso óseo sin colapso, o que tenían compromiso neurológico pero sin afectación ósea, decía que el tratamiento debía ser conservador, mientras que aquellos pacientes ya con colapsos vertebrales más inestabilidad, el tratamiento debía ser quirúrgico. Para Harrington, el factor clave siempre era el compromiso óseo y el colapso vertebral. De aquí que salen ciertas indicaciones quirúrgicas, que son las que vamos a ir charlando, en aquellos pacientes con dolor y parálisis por inestabilidad espinal, o sea, por invasión medular del tumor, dolores que no responden a un tratamiento conservador, y en aquellos pacientes que tienen una expectativa de vida de más de 1 año, se dice que el tratamiento debería ser quirúrgico. Cuando hablamos de inestabilidad espinal en el tema de las metástasis óseas, hay un concepto que es el concepto de las 6 columnas, que introdujo Kostiuk en el 91, donde para este autor dividía en un corte axial la vértebra en 6 segmentos, como vemos acá, de anterior, medio y posterior, sea derecha o izquierda, y decía que si el tumor comprometía más de 3 segmentos vertebrales, me hablaba de inestabilidad en ese segmento y de una inestabilidad espinal. También otro concepto de inestabilidad es este ángulo, que es el ángulo de colapso, donde se me dice que mide más de 20 grados, también me estamos hablando de inestabilidad espinal. Obviamente las limitaciones quirúrgicas van a depender del tipo de paciente que tenemos, ¿sí? Para esto el score de DASA es lo clave, hasta un score 3
del paciente se dice que el tratamiento puede ser conservador. En un score 4 estamos ahí medio en la disyuntiva, habría que ver bien el resto del paciente, y ya a partir de score 5 o 6 de ASA se dice que el tratamiento no debería ser quirúrgico por el gran riesgo que conllevaría esto. Tokuhashi en el 2005 establece un pronóstico de tumor espinal, es decir, reúne las diferentes condiciones, sean del paciente y sean del tumor en sí, para ver qué tanto va a evolucionar el tumor. Es una escala, es la primera escala que sale en la bibliografía sobre esta cuestión. Hoy en día está casi desactualizada, pero sin embargo varios autores también la siguen utilizando. Este de Tokuhashi nos habla sobre la condición general del paciente, basándose en el índice de Karnofsky, el número de metástasis extraespinales, número de metástasis a nivel del cuerpo vertebral, si tenía metástasis o no en órganos internos, sean resecables o irresecables. El origen primario del tumor también era lo más importante, siendo esta línea de acá la de peor pronóstico, y si el paciente presentaba parálisis o no, siguiendo la escala de Frankl. Entonces, si un score era de 0 a 8, se decía que el paciente tenía menos de 6 meses de sobrevida, por lo tanto, un tratamiento quirúrgico realmente no valía la pena. De 9 a 11 tenía más de 6 meses, y de 12 a 15 mayor a 1 año. Algo similar hizo Tomita con su escala, este también, actualmente está casi en desuso, donde se basaba principalmente en 3 factores pronósticos. En base al tumor primario, depende del grado de crecimiento que tenía, si tenía metástasis visceral y si tenía metástasis ósea. Y en base a eso, Tomita ya establece qué tipo de tratamiento debería realizar. Va un poquito más allá de Tokuhashi. Por ejemplo, Tomita nos habla de, en aquellos pacientes con un score bajo, donde el compromiso solo esté a nivel vertebral, se puede hacer esta cirugía, que es una espondilectomía en bloque con reconstrucción, es decir, resecar la vértebra que está comprometida y reemplazarla por injerto óseo. ¿Sí? Esto es lo que se está utilizando hoy en día, es la escala de Sims, que es una escala que nos habla específicamente de estabilidad espinal, ya no solamente basándonos en lo que mencioné previamente, que había hecho Kostiuk dividiendo la vértebra en 6 segmentos, sino que va más allá y ya nos habla de diferentes cuestiones. Por ejemplo, la localización de la metástasis, si es una vértebra transicional, va a tener un peor pronóstico, según el tipo de dolor mecánico que tenga, según el tipo de lesión, si sea lítica, mixta o blástica, obviamente las líticas van a tener peor pronóstico, la alineación espinal, colapso y lesiones posterolaterales. Entonces, en base a esto, nos habla de si una columna es estable, potencialmente inestable o inestable. Yendo de potencialmente inestable a inestable, obviamente de un tratamiento quirúrgico, porque si no el paciente no va a poder recuperarse. Yendo un poco más global, no solamente focalizándonos en la parte ortopédica, sino estudiando de manera global al paciente, surge este paradigma, que es lo nuevo y lo que utilizan los grandes centros hoy en día, que es el paradigma NOMS, donde es un estudio no solamente ortopédico, sino también junto con el servicio de imágenes, oncología, clínica médica, incluso neurocirugía, donde tenemos 4 parámetros importantes que tenemos que evaluar en el paciente. Un compromiso neurológico, ¿sí? Según el paciente tenga compresión medular de alto o bajo grado, un compromiso oncológico según el tipo de tumor que tenga, si es un tumor radiosensible o radioresistente, el aspecto mecánico, que es lo que nos ocupa a nosotros específicamente, basándonos en la estabilidad o inestabilidad de la columna, como mencioné previamente, basándose en el score de Sims, y una alteración sistémica, según sea un paciente capaz o no de tolerar una cirugía. Entonces, en base a este paradigma, y basándonos específicamente en la cuestión de la estabilidad espinal, surge todo este concepto, donde
Lo más importante, como mencionamos previamente, es si hay una fractura vertebral que sea compresiva o no compresiva. Si es una fractura que requiere descompresión, el tratamiento va a ser una descompresión, justamente, y una estabilización percutánea. Eso lo vamos a ver más adelante. Si es un paciente que no requiere descompresión, pero que tiene una radiculopatía mecánica, lo ideal va a ser una fasciectomía bilateral para liberar la raíz y estabilizarlo de manera percutánea. Si es un paciente que tiene una compresión medular sensible a una radioterapia, el tratamiento va a ser simplemente la estabilización percutánea con radioterapia. Si tiene compromiso de muro posterior, va a ser una cifoplastía con estabilización percutánea, y si no tiene compromiso de muro posterior, va a ser simplemente una cifoplastía. Y ahora nos metemos de lleno en lo que son los tratamientos, y específicamente los tratamientos mini-invasivos, que es lo que está utilizando hoy en día. Como ventaja de tratamiento mini-invasivo frente a una cirugía convencional, vamos a tener desde ya una menor pérdida de sangre de casi un 50%, menos transfusiones, menos estadías hospitalarias y una mayor probabilidad de radiación posoperatoria pensando en el futuro. Diferentes tratamientos mini-invasivos que se utilizan en la actualidad: termoterapia intersticial con láser, ¿sí? Donde vemos en la imagen cómo se utilizan casi a 78 grados para tratar de quemar el tumor específicamente. Aumentación con cemento o cifoplastía, esto ya lo hemos hablado previamente. El objetivo de la cifoplastía es disminuir el dolor, muestra una gran mejoría de la discapacidad. Lo que tenemos que tener cuidado con este tratamiento es si la fractura compromete al muro posterior o aquellos tumores que tengan mucha extensión epidural, porque aumenta el riesgo de que el cemento se vaya hacia el canal medular. Como vemos en la imagen, el tratamiento con cifoplastía, ¿sí? Colocar el cemento. Con el cemento lo que devolvemos es altura a la vértebra y mejoramos la estabilidad. Ablación por radiofrecuencia es otro tipo de tratamiento que se está utilizando hoy en día, que se puede combinar tanto con cifoplastía como con radioterapia, donde se coloca un electrodo a nivel del cuerpo vertebral, controla muy bien el dolor, pero hay que tener cuidado si el compromiso está solamente en la parte anterior del cuerpo, ¿sí? Como vemos en la imagen. Bien, y metiéndonos ahora en la estabilización percutánea, que es lo que estamos haciendo en nuestro centro hoy en día, tiene una mayor ventaja, obviamente, ya que logramos la estabilización y la artrodesis sin daños musculares ni de tejidos, o disminuyendo muchísimo a comparación de la cirugía abierta. Una menor pérdida de sangre, con lo que conlleva una menor tasa de infección y una menor estadía hospitalaria. Estos son los elementos que se necesitan para realizar la estabilización percutánea. Para el procedimiento nos ubicamos bajo guía radioscópica. Importante ubicar los pedículos, primeramente, ¿sí? Que son estos circulitos que vemos acá. Hacemos las incisiones correspondientes, por lo general 1 centímetro hacia lateral de lo que nosotros marcamos con los pedículos. Hacemos una pequeña incisión y colocamos el iniciador, siempre yendo de externo o de lateral a medial, y teniendo cuidado de tener como límite nuestra borde medial del pedículo. Una vez que llegamos a este nivel, nos vamos al perfil, y acá nuevamente ubicamos el iniciador, siempre llegando hasta el centro del cuerpo vertebral, o incluso un poquito más hacia anterior, no mucho más. Una vez que pasamos el iniciador y nos ubicamos en la posición, pasamos la clavija, que es lo que vemos acá, siempre teniendo cuidado de no sobrepasar la cara anterior del cuerpo. Una vez que la clavija está en posición, vamos a pasar unos dilatadores, ¿sí? Para ir corriendo lo que son las partes blandas, y pasamos primero un macho, y una vez que pasamos el macho, pasamos el tornillo. Esta es una visión de lo que vemos desde afuera, por así decirlo, con las tulipas, que son estas que están acá. Y una vez que los tornillos están en posición, hay un elemento que se utiliza para colocar la barra de manera percutánea, ¿sí? Que es este que está acá. Colocamos la barra, y una vez que estamos conformes,
lo fijamos con los inner. Y así nos quedaría. Esta estabilización percutánea obviamente va acompañada, en el caso de la metástasis espinal, con una descompresión mini-invasiva, como vamos a ver en un rato. Obviamente, ¿qué es lo que se viene? Bueno, toda la parte de la robótica y todo lo que es la cirugía con videoasistencia, ¿sí? Es un robot en particular que se está utilizando en China, donde primeramente se cargan todas las imágenes tomográficas con cortes a 1 milímetro a este dispositivo, ¿sí? Que es un robot, y este dispositivo posteriormente va a planificar exactamente la ubicación de dónde deberían ir los tornillos, tamaños, barras y demás, ¿sí? Obviamente esto en Argentina falta y bastante. Bien, vamos a presentar 2 casos que se operaron en nuestro centro. Es un paciente de sexo masculino de 80 años de edad, con antecedente de cáncer de próstata, diagnosticado en el año 2009, que requirió radioterapia y quimioterapia, y el paciente nos consulta por una lumbalgia y una paresia del miembro inferior izquierdo aguda, ¿sí? De 48 horas de evolución, deficitaria. Estas son las imágenes que tiene el paciente, donde vemos el compromiso, ¿sí? A nivel de esta vértebra, vemos cómo acá está comprometiendo el canal. Esto es lo que explica el gran déficit que tenía el paciente. Vemos en los cortes tomográficos cómo tenía compromiso incluso del canal medular, comprimiendo la médula. Entonces lo que se le hizo a este paciente fue una descompresión mini-invasiva, ¿sí? Y una estabilización de manera percutánea. Vemos la descompresión mini-invasiva, donde simplemente se retiró la lámina, ¿sí? Para liberar a la médula, y se estabilizó de manera percutánea. Vemos la diferencia, cómo se retiró por completo del canal. Y hagamos la imagen preoperatoria y posoperatoria, ¿sí? Y estas son las cicatrices que le queda al paciente. De este lado se hizo simplemente la estabilización percutánea porque no había que descomprimir, y de este lado el abordaje simplemente para descomprimir, y por ese mismo lugar la estabilización percutánea. Segundo caso, una paciente de sexo femenino de 55 años, un antecedente de cáncer de mama en el año 2020, que requirió cirugía y quimioterapia, y la paciente nos consulta por una lumbalgia de larga evolución que fue aumentando de intensidad en el último tiempo, limitando las actividades de la vida diaria. La paciente casi que no podía moverse de la cama, aunque era no deficitaria, era únicamente dolor. Vemos en las imágenes, vemos el compromiso acá, está comprometiendo el canal, aunque era, como mencioné, el motivo de consulta era simplemente dolor, no tenía déficit en la paciente. Vemos acá cómo comprometí el canal. Entonces a esta paciente lo que se realizó nuevamente, una descompresión mini-invasiva y una artrodesis percutánea, 2 niveles por encima y 2 niveles por debajo. Esta paciente se operó hace poquito, hace alrededor de un mes y medio, está muy bien, mejoró un montón la sintomatología, e incluso ahora está en tratamiento para realizar nuevamente radioterapia y quimioterapia por el servicio de oncología de nuestro centro. Entonces, como conclusiones, es fundamental estudiar bien al paciente, ver qué tan ganadora va a ser la cirugía en nuestro caso, ¿sí? En base a no solamente el pronóstico que tenga el paciente, sino también el grado de compromiso óseo y el grado de inestabilidad, que es el factor clave hoy en día para decir si un tratamiento es quirúrgico o no. ¿Sí? Muchas ventajas de la técnica mini-invasiva, la que mostramos nosotros, que la artrodesis percutánea es lo que estamos haciendo hoy en día en el servicio, y obviamente como objetivo primordial, mejorar la calidad de vida, sea un tratamiento quirúrgico o no quirúrgico, siempre obviamente buscar lo mejor para el paciente. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias, Matías, muy buena presentación.